No hay que pensar tanto. Si la radio no comienza con la adecuación de sus contenidos para integrarlos a los nuevos públicos y audiencias, muy pronto perderá grandes nichos para la comercialización de productos y servicios que tradicionalmente se anunciaban a través de las ondas hertzianas y que ahora dirigen sus estrategias en la Internet y las redes sociales. Valga también la recomendación para los formatos de noticias radiofónicas que no ofrecen nuevos conceptos y se vuelven tan predecibles, tanto que las audiencias llegan a olvidar el nombre del conductor de noticias, el de la estación y hasta el nombre del espacio al aire. El comercio digital en México creció hasta el 320% durante el 2020, año en el que la pandemia por coronavirus puso en jaque a cientos de grandes empresarios que por mucho tiempo se habían apostado a la contratación de espacios en medios convencionales como la televisión y la radio. Así lo destaca el reporte 4.0 sobre el impacto de COVID-19 en venta online realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online a finales del año pasado. Y la oportunidad llegó para quienes detectaron la situación y distinguieron que nada volverá a funcionar de la misma forma que hasta antes del 18 de marzo del 2020. De tal forma que se pusieron a trabajar en robustecer, mejorar y adecuar sus negocios a los nuevos ecosistemas digitales. Entonces, ¿por qué no renovar los contenidos y adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas en la radio? No solo en tiempos de emergencia, la radio se convierte en el medio de más uso y confianza para los ciudadanos, sino que de manera casi natural buscamos información actualizada en noticiarios que, para no variar, siguen teniendo el mismo formato de hace décadas, que no contratan, no capacitan a nuevos elementos. Hay jóvenes mujeres y hombres que traen un pulso más actualizado para la interpretación de lo que sucede en su contexto social. Los radiodifusores no le están apostando a renovar sus espacios informativos ni de opinión, pues en las estaciones seguimos escuchando las mismas voces que eternamente van de un medio a otro y difícilmente hacen cambios a lo que presentan al aire. Queda claro que la evolución de los medios de comunicación, incluida por supuesto la radio, estará definida en el futuro más próximo por la adaptación a las nuevas propuestas de contenidos especializados en la World Wide Web, es decir, la red informática mundial, mejor conocida como la Internet. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Puebla Locutores. Haciendo Radio MX presenta Puebla Locutores, espacio de expresión para los profesionales de la voz. Información, entrevistas, capacitación, música y más. Puebla Locutores. Puebla Locutores, presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, por el derecho de hablar con apego al derecho. Esta transmisión se escucha de manera simultánea por los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Culturarte Radio, Stereo Hit Radio y Haciendo Radio MX. Hola, ¿qué tal amigos de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC Delegación Puebla? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Omar Espinosa y hoy es martes 23 de marzo del año 2021. Hoy me da muchísimo gusto platicar con una mujer que conozco ya hace algunos años. No voy a decir muchos porque me voy a ver muy viejo, ¿no? Pero que conozco hace algunos años. Ella es una periodista de tiempo completo. Debo decirlo, una periodista de tiempo completo, una reportera también comprometida con lo que hace. Se levanta a las 4:30 de la mañana todos los días y lo primero que hace es, en un grupo que armó en WhatsApp, enviar las noticias del día. A las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, ya tenemos noticias ahí en ese grupo de WhatsApp, ¿no? Es una periodista que, es reconocida a nivel nacional en las áreas de gobierno federal, en fin. Ella es Ana Rosa Palma Aragón. Ana Rosa, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Omar. Un gusto estar pues contigo, compartiendo ahora con la tecnología, pues esta conversación que vamos a tener. No, y es una conversación muy sabrosa, va a ser corta porque, bueno, pues es un podcast, pero va a ser muy sabrosa. Tú eres una mujer que tiene 28 años trabajando en la radio, pero más de 35 años en la reportería, en el periodismo. Hoy conduces un noticiario nacional en más de 15, 17 plazas. A nivel nacional, tú me vas a corregir, 17 plazas para lo que es Grupo Radiorama, ¿no? Y también, bueno, para otros sistemas informativos. Tú trabajas
todos los días. ¿Quién es Ana Rosa Palma? ¿Cómo surge en este medio? Bueno, yo estudié la carrera de periodismo y comunicación colectiva en la UNAM. Siempre me gustó, pues, la comunicación, la plática, todo esto. Entonces, pues por eso determiné estudiar esta carrera, la cual me encantó y nunca me he arrepentido. Me gusta mucho mi carrera. Acabé mi carrera, tuve el privilegio de tener maestros como, pues ya también en paz descanse, Miguel Ángel Granados Chapa. Tuve precisamente a doña Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. Órale. Algunas otras personalidades que pues tuve todavía la oportunidad de tener acceso a ellas en la Facultad de Ciencias Políticas. Cuando yo termino la carrera, también, bueno, yo hago mi servicio social en la propia biblioteca de la facultad. Entonces ahí también otro gran historiador a nivel internacional, el doctor Juan Brom, me dirige este servicio social y él me lleva pues a determinar a que pues hiciera una maestría. Pues cómo me iba a quedar ahí y pues sí, no, ahí jamás, voy jamás. a la maestría en la UNAM y también tuve ya estar trabajando y estar ya en un medio laboral. Empecé a escribir en lo que fue las últimas noticias de Excelsior que se publicaban en la mañana y otras en la tarde, porque pues no había el auge de los medios de comunicación electrónicos como hoy. Entonces ahí empecé a trabajar en Excelsior, en el Excelsior todavía de hace algunos años, y pues ahí me empecé a desarrollar, estudiando, trabajando, cambiando de chamba ya después de Excelsior, me pasé a lo que es el gobierno, a trabajar en gobierno, y de ahí estuve escalando hasta que llego en algún momento de mi vida, me encuentro a un personaje también, el creador de pues un concepto radiofónico muy interesante que hoy también ya desapareció, que era una estación de radio las 24 horas con noticias, y me invita a colaborar en radio. Yo no sabía nada de radio porque yo siempre había escrito, yo claro. Siempre trabajé en revista del CONACYT, siempre escribiendo, nunca en radio. Bueno, pues cuando ya entró a radio, pues resulta ser de que pues yo no sabía nada. Entro sí, claro. Al proyecto. Como todos. Exactamente, empezamos a trabajar el proyecto de esta estación de radio de 24 horas de información. Formato 21 de lo que fue el Grupo Radio Centro. Sí, entonces, claro. Pues ahí empezamos a trabajar este proyecto tiempo atrás y ahí vamos trabajando con él, hasta que en 1993 pues ya surge al aire. ¿Qué pasó en esa época? Pues yo no salía al aire, yo no sabía ni, sí sabía lo que era el radio, pero no hacer radio yo. Entonces ya me dediqué a estar atrás de toda la gente que hacía formato 21, y llegó un día en que como eran 24 horas, primeramente no se permitía la participación de voces femeninas en ese concepto. ¿Por qué? Pues sí, porque nos decían que la voz de una mujer no era tan creíble en una noticia que no fuera de hombre. Y con eso se fue. Bueno, hasta que un día, pues todos los hombres se cansaron. Y hubo una racha de que todos se enfermaron. Y pues tuvimos que entrar las mujeres. Claro. Las mujeres, pues una tardó casi, si no mal recuerdo, 30 horas, Flor de Luz Osorio, una gran compañera de formato. Al aire, imagínate. Sí, no, y era renovarse cada 21 minutos, era renovarse una, otra, hasta que pues también tuvo que agotarse. Entonces, pues ahí ya nos tuvieron que invitar a más. Yo no sabía hacer radio. La primera vez que salí en esta estación de formato 21, bueno, pues ya ni te digo, yo parecía, ¿qué te digo? No podía ni articular una palabra. Claro. Hablaba yo como borreguito, toda atorándome. Y aparte de eso te daba nervio, ¿no? Me imagino. No. Y aparte era muy imponente en ese momento las estaciones, claro. Las cabinas que eran totalmente nuevas. Muy joven además, ¿no? Entonces. Exacto. Y eran unas cabinas con el equipo de último momento que se tenía, muy modernas, padrísimas. No, pues a mí me impresionó porque no era lo mismo estar atrás de todos que salir al aire. Claro. Y así debuté al aire, poco a poco, pues fui
cambiando mi forma, perdiéndole el miedo a todo, y Ujú. pues fui avanzando en radio hasta que sí, ya acabé, pues ya, ya teniendo el bloque completo de noticias en algunas ocasiones, suplencias y todo que yo hacía como locutor, ya como lectora de noticias, más no Ujú. como reportera. Ya Ujú. posteriormente ya volví a reiniciar mi trabajo de reportera. Recuerdo que fue un 16 de septiembre cuando cayeron aquellos aviones en el desfile 2F5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí Ujú. tuve que pues auxiliar a un compañero, a Vicente Hernández Elías, que pues también venía del desfile, se le acabó la pila del celular. Bueno, era toda una historia en aquella época lo que Claro. vivimos. Entonces ahí entro ya y pues regreso a ser ya reportera, pero ya para radio. Así Entonces es. Y de ahí ahí, te ahí arrancó. y de ahí te clavaste, ¿no? Te conviertes en reportera de radio. Esto estamos hablando del año 2000, No, dos, noventa y 1993, tres, 94. noventa y Ujú. cuatro. Desde, 94, sí. ajá, 94, ya tienes 28 Ujú. años al aire, te conviertes en reportera de radio, pero no pierdes esa sensibilidad de buscar la información en la calle, de estar con la grabadora en la mano, hoy con el teléfono celular y grabando en la mano todo el tiempo. Esa visión que tienes del periodismo, ¿de dónde la obtienes? ¿Cómo es que te nace a ti esa visión de buscar siempre información, darle la vuelta? Y vamos, tú eres de las reporteras que hoy está en la mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República, en la mañanera, y vamos, a mí me lo han comentado compañeros de medios nacionales. Lo que todavía tengo es que Ana Rosa hay que estarla persiguiendo para ver, para ganarle la nota, porque ella, cuando nosotros estamos escribiendo la nota, ella ya la publicó. ¿Cómo es que te nace ese amor, esa pila que tienes, esa técnica que tienes? ¿Cómo la tienes? ¿Cómo la obtienes? Fíjate que me nació exactamente trabajando en esta estación de noticias de 24 horas, porque teníamos que tener siempre información de último momento, siempre información muy fresca. Ujú. Inclusive cuando llegaba a haber algún temblor, todos nos peleábamos porque todos queríamos tener la información Claro. y pues esto enriquecía al medio. Entonces aprendí a enriquecer al medio donde trabajo y pues de esta manera a buscar la novedad, a buscar lo que la gente quiere saber. Sí, porque hay información, basta, no hay muchísimo, pero no la información que realmente le sirve a la gente, que Ujú. la necesita, Ah, que quiere saber. Eso es muy eso es, importante. eso es Entonces, de importante. ahí, sí, de ahí por eso siempre ando buscando algún personaje, alguna persona que me dé información, pero que sea de interés de la gente, Tú haces que eso es trabajo, muy relevante. tú haces trabajo periodístico pensando en el auditorio, en la audiencia. Claro, porque finalmente, al final del día, yo también soy audiencia. Yo Ujú. también prendo el radio, escucho a otros compañeros en algunas otras estaciones y pues hay noticias que pues a mí eso no, ¿qué en qué? Pero sí es lo que yo trato de que sea información que le guste, le interese y le sirva a la gente. Eso es lo que Claro. siempre ando buscando. Y hoy en día los noticiarios ya no son así, buscan la nota inmediata, ¿no? El diarismo, como lo dijera por ahí Paco Ignacio Taibo en alguna de sus publicaciones y grabaciones, ¿no? El diarismo, nada más tener la información rápida y adiós, ¿no? Pero tú buscas un poco más en la información. Sí, siempre trato de buscar más allá de todo esto, la raíz de toda esa información. Sí, hay compañeros y yo también a veces caigo en eso, de que busco la información del día. Claro. Inclusive en muchas de mis notas, como te las comparto todos los días, a Ujú. ti y a todos los demás compañeros Así es. de la cadena, busco que sea la información que les sirva. Sí. Inclusive la que se genera en la presidencia, que es información cercana. A ver, si el presidente está hablando de política y ahí de otras cosas, pero si él me está diciendo que ya voy a tener 1 millón de vacunas esta tarde, no, pues el millón de vacunas es mi nota. ¿Por qué? Porque Claro. eso es lo importante, porque eso es lo que le interesa a la gente. Que Romero de Champs haya sido, que ya no esté en el Pemex. sindicato petrolero, qué padre, Ni en pero Pemex eso, ya se salió. pero eso, ¿en qué le beneficia o en qué le afecta al señor que es la gente que me escucha en radio, En el nada, señor que pesca ahí en las en costas de nada, Oaxaca, de Guerrero? En nada. en Entonces, nada. eso es lo que yo trato de buscar información sin tratarla de generar también, pero Mm. sin caer tampoco en
otro tipo de maniobras periodísticas que a Sí, veces no no, se vale. o en hacer columnas o en hacer, vamos, cuestiones personalizar la información, Exacto, ¿no? exactamente, exactamente. Oye, Eso es lo pero que no hoy los gustó. noticiarios de hoy, y es una crítica que yo hago en mi columna, no están metiéndose en ese nuevo ritmo de nuevas estrategias en la radio. Tú conoces y sabes que la radio ha evolucionado, te ha tocado la evolución de la radio desde los años 90 para acá, te ha tocado la Ujú, evolución de la radio en muchos sentidos, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo ideológico, en lo empresarial, de muchas formas, ¿no? claro. ¿Por qué hoy la radio no está queriendo conectarse a las nuevas tendencias y hacer noticiarios que también puedan transmitirse a través de la internet? ¿Por qué hay esa cerrazón? ¿Es empresarial? ¿Es mental de cada uno de los periodistas? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos tan cerrados a podernos meter en las nuevas tecnologías? Que yo así lo veo. Mira, es que hay miedo, hay miedo, hay miedo. El radio es yo considero que es uno de los medios más importantes. Por ahí ahorita hay por ahí un spot que a mí se me hace muy interesante. La radio es el medio que te puede acompañar las 24 horas. Así es. No te cuesta. No, No tienes que bajar ninguna aplicación. no. Y nada de que, hijo, y me mandaron la liga y ahora cómo le hago. Nada, Sí. simplemente tienes tu aparatito, le das vuelta ahí a la perillita o le aprietas el botón y listo, ahí lo tienes. Eso es Ujú. lo interesante de la radio. Pero también la radio tiene que dar ese paso a también aceptar este tipo de tecnologías y de convivir con ellos. Sí, en una emergencia, y siempre lo he dicho y lo voy a sostener, la radio es padrísimo el internet, pero en una emergencia la radio siempre va a estar contigo. ¿Por qué? Porque se va el internet, se va la luz, se apaga, se cae, en una emergencia no vas a tener nada de eso, pero Así la radio es. siempre va a estar contigo. Debemos ahorita, y de los empresarios también, tienen que aprender a convivir y juntar esas tecnologías, pero a la vez tenerlas separadas, porque la radio siempre va a ser la radio y siempre va a estar contigo, independientemente de que se tenga todas esas nuevas tecnologías, el internet, radio, Ujú. internet, todo eso, pero al final va a prevalecer ese radio y en un momento pues de emergencias, te repito, yo tengo muy presente en algún momento de que todo se cae y lo único que prevalece es el radio. En el 2017 nuevamente sucedió, todo se cayó, todo, Así no es. teníamos internet, no teníamos nada. Sin embargo, las estaciones de radio seguían al aire. Y Así quien es. tenía un radio de a la antigüita con pilitas todavía, ese estaba con nosotros y se estaba Así enterando de es. lo que estaba pasando. Entonces, Así esa es la es. maravilla de la radio. Le falta convivir más, saber convivir más, juntarlas, pero a la vez estar separadas. Esa es Claro. la clave que todavía muchos empresarios y muchos también gente de radio no ha encontrado. ¿Ese miedo se puede abatir? ¿Tú lo ves que se pueda abatir en poco tiempo o va a durar más rato hasta que los empresarios de plano digan, ah, caray, creo que la internet ya se comió mucho del pastel económico y ahora tengo que entrarle? ¿Tú crees que los empresarios quieran abrirse o también Sí, es una forma de mantenerse en la mediocridad? Porque además el gobierno tampoco te permite mucho el crecimiento con toda la sobresaturación que hay de pagos, de requisitos, en fin. ¿Tú crees que el empresario lo vaya a hacer realmente? sí, sí, le van a perder el miedo al final. Sí, hay que recordar que todavía muchos grupos radiofónicos todavía está dirigida por dos generaciones hacia atrás, ya es gente mayor. Entonces les cuesta mucho trabajo todavía comprender este tipo de convivencia que ya nos está marcando los nuevos tiempos en el siglo XXI. Claro. Entonces ya las nuevas generaciones son las que ahorita les toca comprender y, como te digo, juntarlos, pero a la vez mantenerlos separados. Y Claro. esa va a ser la clave. Yo creo que a corto tiempo se tiene que entender porque pues todo está evolucionando y la pandemia nos vino a revolucionar más. Así es de que tenemos que irnos adaptando a esta nueva etapa de la historia de la humanidad. Los profesionales de la voz en un solo espacio. Puebla Locutores. Estamos platicando con Ana Rosa Palma Aragón. Ella es periodista y reportera siempre en aprendizaje. Así me dijo que la presentara.
Ella siempre está aprendiendo, siempre está conociendo. Ana Rosa, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en un proyecto radiofónico allá en la Ciudad de México, en algunas estaciones de Radiorama Valle de México, y de verdad que yo me admiro y me admiro por como lo veo en sorpresa, pero te admiro la fuerza que tienes para trabajar. Eres una mujer muy dura, muy rígida, muy estricta con tu personal, ¿no? Sí, no, totalmente. Hacer radio, bueno, cualquier actividad, cualquier trabajo que tengas actualmente, tienes que tener disciplina, te tiene que gustar también para poder hacerlo y sobre todo tener el compromiso de sacar tu chamba bien, lo que hagas en la vida. Me decía mi abuela, si vas a vender tamales, pues échale muchas ganas, en primero en hacerlos y después para venderlos, y Claro. eso es lo que hacemos todos los días. Debemos de hacer todos. ¿Tú vendes información? No, la doy, Pregunta, pregunta la doy, difícil, ¿no? la doy. No, yo no la vendo, la doy. La dos, ofreces la información. ¿Qué significaría entonces que le digan a un reportero, oye, tú vendes la información? Porque como noticiarios vendemos espacios al aire, ¿no? Claro. Vendemos o comercializamos, vendemos un espacio al aire, pero las noticias se venden. No, ¿Por qué? la información no se vende, la información es, lo tenemos en cualquier lugar, podemos obtener información de cualquier lugar, la información no se vende, comercializamos los tiempos, mas no vendemos la información. Eso es importante. Tú, exactamente, es muy, muy separado. Tú puedes tener una comercialización grandísima, pero estar informando bien. Claro. Lo puedes hacer. Y eso es muy importante, creo que en un periodista, en un reportero, de que dé su información como está, más no venderla y no comercializarla. Claro. Informar, la comercialización ya viene por otro lado, pero nunca, nunca juntarla, porque pues esto finalmente te lleva a muchos problemas y muchos compañeros han tenido graves problemas que inclusive les ha costado la vida Así es. por hacer este tipo de acciones. Así es, vamos, porque finalmente puede ser algo no ético, pero también algo de mucho peligro, ¿no? El que Exacto, vendas la información dependiendo a quién se la vendas. Ana Rosa, en exacto. estos más de 35 años que tienes de periodista, ¿te han censurado? Nunca. ¿No? ¿O Aprendí han de Miguel, intentado? no, aprendí de Miguel Ángel Granados Chapa algo que me decía siempre. Recuerda que todo se puede decir, nada más que hay que saberlo decir. Así es. Y Oh, así me la he llevado y jamás nadie me ha dicho nada. Hasta ahorita ninguno de mis jefes, ni inclusive tú. tuve el gusto de trabajar, de verdad un gusto, porque conocí muchas cosas del periodismo que se deben hacer y lo que no se debe hacer. También Mm. con el señor Gutiérrez Vivo. Y ahí también aprendí eso. ¿Monitor? Aprendí eso. ¿Trabajaste en monitor también? Trabajé en Monitor, sí. También Oh, estuve ahí con Gutiérrez Vivo y también aprendí ahí eso. claro. Entonces siempre tenemos que tener esa medida y se puede decir todo, pero hay que saberlo decir. Con ética, con dignidad, con Claro, principios y sobre todo respetándote a ti misma. ¿Nunca te has tú exacto. autocensurado que digas, no, esto no lo saco? Sí, sí. Sí, lo he hecho Órale. porque hay cosas que deben de tratarse con ética y hay cosas que a veces tú puedes causar un grave problema. Sí, Ujú. te vas a llevar las palmas, pero vale la pena poner en riesgo a gente y a un país, yo creo que no se vale. Entonces, sí hay que actuar con ética, siempre tenemos que tener ética todos los periodistas. Excelente. Ana Rosa, de verdad que te digo que va a ser muy nutrida y muy sabrosa la plática. Tú has trabajado también durante estos 35 años de periodista, empezaste muy joven, en estos 35 años de periodista, tú has trabajado para las Fuerzas Armadas, has tenido un contacto con las Fuerzas Armadas en el sentido de cubrir información, de siempre estar dando datos, de meterte en vamos, en este proceso de dar a conocer lo que muchos no reconocen en los militares, que es su valor, su valentía, su gallardía, el trabajo que hacen por México. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar también reporteando y cubriendo la fuente de la Armada de México? Bueno, yo llegué a cubrir Fuerzas Armadas hace 34 años, Uf, poquito. exactamente.
En esa época, primeramente, pues era totalmente distinto lo que hoy vemos. Cuando tú pedías alguna información al Ejército o a la Secretaría de Marina, lo tenías que hacer por escrito, pero tenías que, ¿qué crees? Llevar tu oficio hasta la puerta de la Secretaría y entregarlo. Y Así ahí por es. ahí de un mes después ya te contestaban, A también ver por si, escrito. y a ver, ¿no? A Ay, ver, ajá, exactamente. claro. Pero esto fue evolucionando. Bueno, esa es una etapa. La otra es de que no había mujeres en algunas, las primeras giras que yo tuve que cubrir con en la Marina y con el Ejército, bueno, pues a veces era yo la única mujer que asistía. Entonces, pues sí, era muy difícil ahí el trato con los compañeros y todo, pero todo esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y a partir del año 2000, exactamente cuando llega Vicente Fox a la presidencia, las Fuerzas Armadas en el área de comunicación sufren un cambio, una evolución y se abren más a los medios de comunicación. Fue cuando más trato ya pudimos tener y se va abriendo toda esta información que a veces era pues muy difícil obtener. Yo con ellos he trabajado con el objetivo de que se conozcan más las Fuerzas Armadas, de que la gente común y corriente, la de la calle, el trabajador, no sé, la gente de campo, todo, conozca un poco más a todos esos soldados, a todos esos pilotos, a todos esos marinos, cuál es su trabajo, que finalmente mucha gente los veía así muy alejados, pero finalmente son gente, son personas igual que tú y yo, y la gente que nos escucha Así y nos es. ve, son personas iguales. Entonces, ese acercamiento es lo que yo siempre he buscado, que se comprenda el trabajo de ellos y Ujú. quitar ese estigma que se tiene alrededor de las Fuerzas Armadas. Entendiéndolos, vas a entender ese entorno que se tiene con ellos, los vas a comprender y vas a llegar a entender realmente el trabajo y sobre todo la entrega que tiene cada uno de ellos por el amor a México. Como en todo, hay arrocitos negros, ahí sí no lo podemos negar, Ujú. pero todo eso poco a poco pues va cayendo y se va reconociendo por la gente. Aguas, dijiste bien, arrocito negro, ¿eh? No vayas a Uh -huh. decir prieto porque luego te vayan a decir como el que quiere ser candidato allá en el norte de la República, ¿no? Que No, de anda, ninguna manera. que se anda equivocando. Oye, No, de ninguna manera. ¿cómo hablaste de algo importante ya en dos ocasiones, en el hecho de que no había muchas mujeres, primero trabajando en la conducción de noticias y después en la cobertura de noticias, principalmente en un medio en el que era mucho más reconocido para hombres, que es la milicia, Exacto. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo ha sido difícil? ¿Alguna vez te ha tocado que te ningunearan, o sea, que te hicieran menos por ser mujer una vez? Y Ah, otra, sí. bueno, una primera pregunta y segunda, que hayan querido abusar de su poder de hombres y te hayan hecho alguna propuesta indecorosa. No, fíjate que ninguna. No, 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 de propuestas y todo eso, yo siempre he mantenido las distancias y el respeto con toda la gente que me ha rodeado. Sí, cuando yo tuve la oportunidad ya de trabajar en radio y se nos dijo a todas las mujeres que los directivos no querían voces femeninas porque teníamos poca credibilidad, que porque todas las mujeres éramos materialmente chismosas y no nos iban a creer. Ay, ¿En bueno, serio? pues sí, en ¿Quién te serio, en dijo serio. eso? Mis jefes en aquel momento. No hay nombres, no, ¿verdad? No te Bueno, acuerdas. Ok. sí, el buen Saúl era mi jefe Mm, directo. No, muchachas, ustedes no pueden salir al aire y todo. ¿Pero por qué? Porque son mujeres y no tienen credibilidad. Y, chale. y bueno, hasta Ah, que necesitaron de nosotras, claro, como porque siempre, se les acabaron los hombres para salir al aire y como tuvimos que salir siempre. nosotras, Sí. exactamente. Entonces, pues sí, ha sido una lucha muy, muy fuerte. ¿Cómo lo he llevado yo? Bueno, pues lo he llevado tranquila. Lo he llevado tranquila, siempre he negociado con todo, con el otro sexo siempre he negociado. Tuve la oportunidad y el privilegio y de verdad le agradezco muchísimo de verdad a la Secretaría de Marina que me haya permitido hacer el viaje bicentenario en el buque escuela Cuauhtémoc, el buque escuela antes de que se abriera a las mujeres, pues iban puros hombres, eran puros cadetes, puros hombres en general. Y yo fui la única mujer que hizo el viaje bicentenario con ellos. Tuve que aprender hasta a negociar el baño, la lavada de ropa y todo lo que implicaba dividir los sexos, pues
tuve que negociarlos con todos. Y pues sí, al finalmente acabamos siendo todos muy buenos amigos que hasta la fecha mantenemos esa amistad con toda esa tripulación que hizo el viaje bicentenario. Claro. Oye, ¿y las mujeres van a tener más espacios? ¿Tú crees que las mujeres deban tener, crees que las mujeres deban tener y crees que van a tener más espacios en la radio, en los Sí. medios de comunicación periodístico? Claro que sí, 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 ¿Es sí, sí, necesario? totalmente. Es muy necesario también escuchar también la parte femenina, dejar también el de que se desarrollen compañeras que son muy talentosas. Hay gente muy talentosa, lo que desafortunadamente no ha tenido la oportunidad. Y yo pienso que sí, sí se van a abrir esos espacios. Todavía vamos a tardar, pero sí se va a lograr. Ahí seguir abriendo ese camino y esa brecha para próximas generaciones. Excelente. Ana Rosa, tú eres académica además. Tú has dado clases en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, tu alma mater. Tú has dado clases, cursos, pláticas. ¿Cómo Ujú. es que, con qué entras? Cuando tú, es como cuando entramos a la nota, ¿no? Estás oyendo la información, dices, ¿con qué le entro a la nota? ¿Por dónde le entro a la nota? Cuando tú hablas con los alumnos en tu primer clase, ¿qué es lo primero que les dices? Mira, he tenido la oportunidad, más que al nivel licenciatura, mi gran reto como maestro ha sido darles clases al personal de comunicación social del Ejército Mexicano. Oh. He dado clases de radio a ellos y ahí sí, exactamente, el día que me tocó preparar el material, ¿y por dónde inicio? ¿Por dónde le entro a la nota, ¿Por no? dónde? Porque toda la gente de las áreas de comunicación social del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, todos tienen una licenciatura y maestrías. Y Sí, yo, sí, sí. oh, ¿y ahora por dónde? ¿Qué les digo? Sí, ¿Cómo es el ¿no? radio? Pues inicié de algo muy, muy sencillo y que también aprendí de un gran maestro que ya también ha fallecido, don Julio Scherer. Don Julio Sheriff, Scherer ajá. me decía, ay, es que yo no entiendo cómo le puedo entrar a la información. Pues inicia desde el principio. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, no? Pues sí, Ujú. así lo hice. Y en radio, mis cursos que yo he dado ante las Fuerzas Armadas y también en otras universidades, entender qué es el radio, qué es el medio de comunicación, de dónde nace, de dónde surge, cómo ha sido ese desarrollo histórico, y de ahí arrancamos hasta la época actual. Claro. Ana, Así que así iniciamos. ¿qué es la radio para ti? ¿Qué les dices que es la radio para ti? La radio es el medio de comunicación y ya te lo había comentado, No, no, el no. más importante medio que hay. ¿Por ¿Qué qué? es para ti la radio? ¿Para mí? Sí, ¿Para claro. mí? ¡Ah! Para ti, en tu ser. Sí, ya. Si nos vamos a Para mí, teoría, vamos a ver muchas teorías, ya la lo radio dijiste, pero para es ti. un medio de comunicación bellísimo que te permite desarrollarte, que te permite comunicarte con mucha gente que tú no ves, tú no lo estás viendo, pero tú tienes que entender a esa gente qué es lo que quiere y le tienes que dar lo que ellos necesitan. Y la única forma de hacerlo y de entenderlo es no estar en un lugar encerrado, es ir y caminar el México que está afuera, porque Claro, desde adentro jamás lo vas a entender. Caminar, yo he caminado Morelos, he caminado Guerrero, he caminado Oaxaca, todas las entidades donde yo, el noticiero que yo ahorita conduzco, las he caminado, he platicado con su gente y por eso trato de darles a través de ese micrófono lo que ellos requieren. claro, Para mí el radio es el más bello forma de comunicar con la voz humana. Eso es lo claro. que yo, es para mí el radio. Ana, ¿qué te ha dado la radio? Muchas satisfacciones bellísimas, muchas emociones también, en donde no lo puedo negar, Omar. Se me ha quebrado la voz y he derramado lágrimas ante un micrófono, porque es una emoción a veces intensas las que vives, muy intensas. El momento en que yo tuve que conducir el noticiero en medio de los derrumbes de aquel mes de septiembre del 2017, en donde se podían escuchar los quejidos de la mujer que desafortunadamente falleció entre esos escombros, no pude contener. Era el dolor humano, era la forma en que estábamos viendo que la naturaleza nos sacudía y nos decía que somos humanos y somos muy frágiles. Ahí me quebré al escuchar la
los gritos de esa mujer. Y estaba yo en vivo al aire en el noticiero precisamente que conduzco hasta este momento. Muy, muy fuerte en ese momento, Omar. Emociones y también felicidad. Muchas cosas muy bonitas hemos vivido. Claro, claro. ¿Y qué te ha quitado la radio? Tiempo con mi familia. Tiempo con mi familia, tiempo con mis hijos, muchas, pues a veces de distraerme, tiempo con mis amigos también, porque la radio es muy absorbente cuando te tomas en serio hacer radio. No es llegar y sentarte y empezar a hablar cosas, tonterías y cosas que no sabes ni tienes argumentos. Tienes que prepararte, tienes que saber, tienes que estar envuelto en los temas y sobre todo conocer de lo que le vas a hablar a la gente, porque el auditorio que está atrás del micrófono no es tonta, no No, es tonta, no, claro que no. sabe catalogar y tú no puedes hablar cosas que no son ni mentirle a la gente. Tienes que estar bien preparado. Si volvieras a nacer, ¿serías otra vez periodista? Ah, yo sí, yo sí. Yo sí. Yo sí, yo sí. ¿Y sabes qué me encantaría? ¿Qué me ¿Qué? encantaría? ¿Eh? Iniciar desde el radio para aprender más. Desde la Me radio, no, no, encantaría. no escribiendo, sino en la No radio. escribiendo. De hecho, yo estudié periodismo porque yo quería escribir y sí lo logré. Hice mucho Y sigues escribiendo, diarismo. vamos. Sí, ahorita estábamos acabando un libro que nos ha llevado un poco de tiempo por toda la información y todos los tiempos que tenemos, en torno precisamente al desarrollo de la comunicación social. Concretamente yo la quería hacer de Fuerzas Armadas, pero sí es un poco más complejo. Entonces, lo hice exclusivamente de la Secretaría de Marina, cómo evolucionó el área de comunicación social de esta importante institución muy querida en México. Y pues ahí vamos afinándolo ya para poderlo entregar. ¿Cuándo me vas a hablar y me vas a decir, Omar, en tu programa voy a presentar mi libro? ¿Cuándo será eso? Ay, yo quiero hacerlo para septiembre. Yo lo ¿De este quiero año? tener este año, sí, porque todavía lo tenemos que revisar con Excelente. la unidad de historia de la propia secretaría y todavía afinar algunas cosas que tenemos ahí, que sí a veces es muy complejo porque hay que ir a archivos y ahora con la pandemia pues nos hemos tenido que frenar un poco con todo esto. Claro. Pero ahí vamos. Se trata de dejar huella, ¿no? Con un libro. Exactamente, sí. Mira, lo que yo pretendo con este libro es de que las próximas generaciones de reporteros que cubran Fuerzas Armadas conozcan cómo era antes y que traten, Valoren. exacto, se valore y se trate de comprender a las Fuerzas Armadas que también ellos han tenido mucho trabajo que hacer para poder llegar a la apertura que actualmente se tiene. Mucho Claro. trabajo han tenido que hacer y pues también vencer muchísimos obstáculos y ahí van también ganando ellos terreno en estas áreas. Perfecto. Ana Rosa Palma Aragón, muchísimo gusto de verdad de haber trabajado contigo, pero también de poder estar contigo en este proyecto, en este programa de Puebla Locutores. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha, a nuestros afiliados, a nuestros escuchas, a nuestra audiencia? ¿Qué le dirías que le toca a la radio vivir en los próximos años? ¿Qué seguirá en la radio de noticias? ¿Cuál es tu mirada? Hacia el futuro. Bueno, Preguntas de, sí, qué se siente ahora ser entrevistada, eh? ¿verdad? Para que Es más sientas, para que difícil, veas. para que se me quite cuando pregunto. Pues mira, la radio tiene que seguir evolucionando. Tiene que seguir evolucionando. Nosotros tenemos que también seguir evolucionando, tratar de hacer mejor radio, tratar de, nuevamente reitero, ofrecerle más a la gente de lo que realmente les sirve. Dejar muchas, muchas cosas que la gente realmente no le interesan. Darle lo que la gente quiere, lo que las nuevas generaciones quieren y también, pues también a las antiguas generaciones, también compartir con ellos información y no dejarlos, o sea, hablar y hacer radio para toda la gente. Eso yo creo que es para todos aquellos que están empezando o que ya están haciendo radio. Así es. Pues gracias por el consejo. Y bueno, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde sabemos más de Ana Rosa Palma? Bueno, me pueden seguir en mi Twitter, en Claro. @ARP Noticias 1. También me pueden escuchar a través de nuestras noticias nacional.com.mx. Ahí estamos a través de diferentes estaciones, Éxtasis Digital. Tenemos, ¿cuál otra es?
Ay, es que es la Ahorita te Grande, digo. tenemos también Fiesta Mexicana, Así tenemos es. La Mexicana, y pues a estaciones también en Estados Unidos como Guado 1280 allá en la ciudad de Nueva York, por la cual Órale. pues tenemos contacto con la comunidad hispana allá en en la Gran Manzana, y así en muchas otras estaciones que pues son bastantes para estarlas recordando. Te escuchas, fíjate, nada más, te escuchas en 1, 2, 3, 4, 5 estaciones en Mexicali, te Así es. escuchas en 4 estaciones en Acapulco, te escuchas en 2 estaciones, 3 en 4 en Cuernavaca, 4 en Cuernavaca, una en el sur de la Ciudad de México, una aquí en Izúcar de Matamoros y en San Luis del Río Colorado. ¿Dónde está eso? En Mexicali, En Mexicali también. O sea, también te sí. escuchas en más de 12 plazas a nivel nacional en un Sí, proyecto que se llama Nuestras Noticias. Este así proyecto es. de Nuestras Noticias, vamos, yo trabajé en Radiorama Valle de México en el 2010, ¿no? Hace 11 años, más o menos. Ujú, Y ya estaba ese nombre. ¿Tú le sí. pusiste ese nombre a Nuestras No, Noticias? no, ese nombre es creación de don Roberto Armendáriz, también en paz descanse, Descanse. fundador exactamente del área de noticias en Grupo Radiorama, Así y del es. ingeniero Adrián Pereda López, que En una paz tarde se descanse. sentaron los dos, el ingeniero Pereda, que todavía vive, ya ¿Todavía está muy vive? grande, todavía el ingeniero Pereda Ay, vive, bendito sea Dios. está muy Ya, ya, grande el perdón, ingeniero estaba Pereda. confundiendo con el ingeniero Sanabria, sí. Sí, no, el que acaba de fallecer es el ingeniero Sanabria, Sí, sí, sí. pero don Adrián todavía vive. Entonces ellos dos Sí, una claro. tarde se juntaron y dijeron, a ver, vamos a crear el área de noticias de Radiorama, hace casi ya 50 años. Y pues crearon el concepto de Nuestras Noticias. Cuando yo llego a Nuestras tomar noticias. esta dirección de noticias, pues todo el mundo le quería inventar ahí, no sé, la noticia al día y ahí miles. Le digo, bueno, ¿y para qué inventamos si ya está Sí, creado Nuestras claro. Noticias? Usemos nuestro concepto y mira, se ha extendido en todo el país. A donde tú vayas encuentras Nuestras Noticias en cada una de las entidades. Así es de que retomamos precisamente ese concepto de ya casi 50 años que fue creado el mismo por estas dos. Ya en paz descanse don Roberto Armendáriz, un gran locutor, una voz Sí, sí. Era increíble. la voz de Nuestras Noticias, ¿no? No, fue la voz oficial para dos presidentes, para López Oh, Portillo y, si no mal recuerdo, fue López Portillo y otro presidente. Trabajó para ellos dos, de fue la la voz Madrid, oficial seguramente. de la Madrid, exactamente. Ujú. Y luego fue la voz también oficial de una cervecería Uh. que arrancaba su spot con el guapango de Moncayo y salía la cerveza. Tara. Sí, cómo no. Exactamente, Estoy cantando exactamente. aquí. Mucho tiempo, muchos años. Sí, Inclusive sí, creo que sí. todavía su esposa anda cobrando las regalías Qué bueno, De qué don bueno. Roberto Armendáriz, con esa voz increíble que siempre tuvo. Entonces, Así ellos fueron es. los creadores de Nuestras Noticias y que nosotros hemos traído hacia el siglo XXI, Omar. Claro, y te escuchamos todos los días de 1 a 2 de la tarde en diferentes estaciones de la República Mexicana. Solamente hay que Así es, meterse a Facebook, a Twitter, buscar nuestras noticias y ahí encontraremos todas las plazas donde tú estás así es. saliendo al aire todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes, De 1 a exactamente. 2 de la De tarde. 1 a 2 de la tarde. Y también en retransmisión después en Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también. Ahí Oh, estamos. además. Además. Perfecto, Ana. Pues te agradezco de verdad muchísimo esta oportunidad que me das de platicar contigo. Sé que eres una mujer muy ocupada. Me costó trabajo ahí que me dieras la entrevista estos minutos para Puebla Locutores, Ah, que pero está. te quiero agradecer muchísimo y de verdad mucho éxito, mucha suerte con... Tu suerte ya la tienes, ¿no? Dios te dio estrella, pero mucho éxito con la hechura de tu libro y con estos nuevos conceptos que nos quieres entregar a quienes venimos arrancando en la radio, ¿no? Ah, A las nuevas generaciones de la no, pues ya radio, somos varios. Vamos aprendiendo todos radio por ahí, todos aprendiendo. juntos. Ana, Así ¿algún es. comentario final que quieras decirnos? No, solamente agradecerte de verdad que me des la oportunidad de nuevamente trabajar juntos, platicar y sobre todo pues hacer un recuento de todo lo que he hecho ahí en mi trabajo y pues tratar de compartirlo con todos nuestros compañeros locutores. Resumiendo, 35 años de trabajo en el periodismo, todos los días, cada día, porque tú de lunes a domingo eres periodista, me queda claro, ¿no? Resumiendo, 35 años en 35 minutos. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, cuídate mucho y un saludo a todo tu auditorio. Quédate en Gracias. casa. Gracias, Gracias a quédate ti. en casa. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de martes 23 de marzo del año 2021. Yo soy Omar Espinosa. Nos escuchamos y vemos la próxima. En tanto tenga usted muy buena noche.
Puebla Locutores es presentado por la Delegación Puebla de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y producido por Haciendo Radio MX.